Nunca imaginé que aquella noche, la misma que yo había planificado durante semanas para unir a mi familia, se convertiría en el momento que partiría mi vida en dos. Durante días enteros me repetí que la cena sería tranquila, que todos estarían de buen humor y que, al fin, podríamos dejar atrás los roces habituales que habían marcado los últimos meses. Pero nada salió como esperaba. Ahora, después de 21 días, todavía me despierto con la sensación helada de haber sido arrancado de mi propia historia, como si el tiempo se hubiera quebrado en aquel instante preciso en el que él decidió hablar. La tarde comenzó con un cielo nublado sobre Sevilla. Era septiembre y el aire húmedo se pegaba a la piel como si quisiera recordarme que aún no habíamos terminado con el verano. Caminé desde mi apartamento hacia el mercado de la calle Feria, repasando mentalmente la lista de ingredientes. No era la primera vez que organizaba una cena familiar, pero sí la primera en que me sentía tan inquieto, como si mis manos supieran antes que yo que algo estaba a punto de romperse. Compré tomates maduros, aceite de oliva virgen extra, un buen trozo de lomo ibérico y una bolsa de naranjas para preparar el postre que tanto le gustaba a mi madre. Todo eso lo hice casi en automático, saludando a quienes conocía del mercado, sonriendo de forma mecánica mientras mi mente vagaba entre pequeños detalles, la disposición de la mesa, el mantel limpio, la cantidad exacta de vino. Quería que todo saliera perfecto, aunque ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que lo que buscaba no era perfección, sino una falsa sensación de control. Porque cuando uno presiente que algo se mueve por debajo, algo que no termina de comprender, se aferra a rituales pequeños para no pensar demasiado. Cuando regresé a casa, él ya estaba allí. Su motocicleta estaba aparcada justo frente al edificio, con el casco colgado en el manillar. Reconocí su chaqueta negra apoyada sobre su hombro derecho mientras hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro en la acera. Mi respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. No por nervios buenos, no por ese cosquilleo que alguna vez me hizo sentir vivo. Era otro tipo de sensación, la mezcla incómoda de sospecha y cansancio. Desde hacía semanas algo en él había cambiado. No respondía a mis mensajes con la misma rapidez, salía más de lo habitual y cuando regresaba parecía agotado, pero de un modo extraño, como si estuviera gastando energía en ocultar algo. Abrí la puerta del portal sin saludarlo. No por mala educación, sino porque sabía que si lo miraba demasiado tiempo iba a empezar a preguntarle cosas que no quería saber. Lo escuché subir detrás de mí, acelerando el paso. Oye, me dijo desde el segundo peldaño, ¿necesitas ayuda con las bolsas? No, gracias, respondí sin girarme. No supe si fue mi tono o mi falta de entusiasmo, pero él no insistió. Me siguió en silencio hasta mi apartamento, y una vez dentro dejó su chaqueta en el mueble de la entrada, como siempre hacía. Caminó directo a la cocina, abrió la nevera, se sirvió agua y bebió sin mirarme. «Hueles raro», comentó mientras negaba con la cabeza. ¿Es sudor o es nerviosismo? Estoy ocupado, respondí, sacando los ingredientes sobre la encimera. Va a venir toda mi familia, ¿recuerdas? Claro que recuerdo, dijo, aunque su tono no reflejaba ningún entusiasmo. No tengo la memoria tan frágil como crees. Ese comentario me atravesó como una aguja. Giré hacia él lentamente. Nunca dije eso. No lo dijiste. Pero lo piensas. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos, un silencio frío entre los dos, más denso que el vapor que comenzaba a salir de la olla donde había puesto agua a hervir. Él fue el primero en apartar la mirada. Dejó el vaso en la mesa de madera y salió al salón sin decir nada más. Me quedé allí, quieto, intentando recuperar el ritmo de mi respiración. Sabía que esa discusión era un síntoma, no la causa. Algo estaba creciendo entre nosotros, algo tóxico, algo que yo no estaba listo para enfrentar. Cuando mi familia llegó, la tensión ya me apretaba las costillas. Mi madre entró con su energía habitual, dándome un beso en la mejilla y exclamando lo buen olor que había en el piso. Mi padre, más reservado, se limitó a un apretón de hombro. Mi hermana, Lucía, cargaba una caja con pastelitos que había comprado en una pastelería cerca de Triana. Para que tengas menos trabajo, me dijo, sonriendo con ese entusiasmo contagioso que siempre admiré en ella. Él salió del salón justo en ese instante, con las manos metidas en los bolsillos, y saludó a todos con una sonrisa cortés que no le conocía. Mi madre respondió amablemente, mi padre de forma más seca, y Lucía lo observó con una mirada que no supe descifrar. Tal vez intuía algo. Siempre fue más perceptiva que yo. La cena comenzó bien. Serví el salmorejo, el lomo asado y las patatas al romero.
Las conversaciones empezaron a fluir como un río tranquilo. Mi padre habló de su trabajo en la carpintería, mi madre de las vecinas del barrio, Lucía de sus últimos proyectos en la universidad. Yo intentaba relajarme, concentrarme en cada palabra, en cada gesto, decirme a mí mismo que todo estaba bajo control. Que mi inquietud no era más que cansancio. Él, sin embargo, estaba extrañamente callado. Bebía vino lentamente, observando a cada uno como si estuviera analizando algo que solo él conocía. Yo intentaba ignorarlo, pero cada vez que levantaba la vista lo encontraba mirándome fijamente. No con cariño. Tampoco con irritación. Era otra cosa. Fue después del postre cuando todo se rompió. Mi madre estaba contando una anécdota sobre una antigua festividad del barrio cuando él dejó el cubierto sobre el plato con un golpe seco. Todos lo miramos al instante. Podría haber sido un accidente, pero su expresión no dejaba lugar a dudas, estaba a punto de decir algo que llevaba mucho tiempo reteniendo. Quiero decir algo, anunció, con la voz firme, clavando sus ojos en mí. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre cerró la boca de golpe, mi padre frunció el ceño levemente, y yo sentí un latigazo en el pecho. Algo me dijo que nada bueno saldría de lo que estaba por venir. No quiero que esto suene como un reproche, continuó, pero creo que todos tienen derecho a saberlo. Sobre todo tú. Mis dedos temblaron sobre la mesa. Lucía me miró con preocupación. ¿Saber qué? Pregunté, aunque en el fondo quería que se callara. Él inspiró hondo, como preparándose para un salto irreversible. ¿Qué te he estado engañando? Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Mi madre se llevó la mano a la boca, mi padre apoyó los codos sobre la mesa, Lucía exclamó un «¿qué?», que resonó en toda la habitación. Yo, en cambio, no dije nada. No podía. Sentí como todo dentro de mí se apagaba al instante. Él continuó hablando. Lo siento. Lo iba a decir solo a ti, pero pensé que ya no tenía sentido esconderlo. Mi respiración se volvió irregular. La habitación parecía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. No escuchaba a nadie más, solo el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Infidelidad. Traición. Vergüenza. ¿Desde cuándo? Conseguí preguntar, aunque mi voz sonaba a un susurro quebrado. Unos meses, respondió sin titubear. No quería que siguiera así, pero... Mi padre lo interrumpió. ¿Pero qué? ¿Tenías que venir a decirlo aquí? ¿Delante de todos? Él se encogió de hombros, como si la decisión le hubiera costado menos de lo que debería. Era el momento, respondió. Y eso me destruyó. Porque para mí ese momento había sido un intento de unión familiar. Para él, fue un escenario. Una oportunidad. Me levanté de la mesa sin mirar a nadie. Caminé hacia la cocina con el corazón golpeando mi pecho como un tambor desesperado. Escuché a mi madre llamarme, a Lucía levantándose, a mi padre murmurando algo entre dientes. Pero no respondí. Necesitaba aire, espacio, silencio. Abrí la ventana de la cocina y aspersó el olor del jazmín del patio interior. Cerré los ojos y me repetí que iba a estar bien, que podía manejarlo, que había enfrentado problemas peores. Pero sabía que era mentira. Esa traición venía de la persona en la que más había confiado. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. Cuando regresé al salón, mi familia estaba recogiendo sus cosas. Mi madre lloraba en silencio, Lucía tenía la mandíbula apretada y mi padre estaba hablando con él en voz baja, muy seria. Él me miró cuando entré. Yo no dije nada. Él tampoco. Fue mi madre quien me abrazó primero, fuerte, como si quisiera reconstruirme con sus brazos. Después se marcharon todos, uno por uno, hasta que el silencio me envolvió por completo. Él seguía allí, mirándome desde el otro lado de la mesa. No quería hacerte daño, dijo finalmente. No le respondí. Creí que era mejor decirlo. Que te merecías la verdad. Me pasé las manos por el rostro. No era el momento, logré decir. Ni el lugar. Ni la forma. Se acercó un paso. Pero era necesario. ¿Para quién? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Para ti? ¿Para sentirte liberado?
No contestó. Su silencio lo dijo todo. Esa noche durmió en el sofá. O lo intentó. Yo no dormí en absoluto. Mime vueltas y vueltas en la cama, con la imagen repetida de su expresión al confesarlo. No había arrepentimiento. Había alivio. Como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba semanas cargando. Un peso que ahora estaba sobre mí. A la mañana siguiente, cuando desperté, él ya no estaba. Su chaqueta había desaparecido, su cepillo de dientes también, y en la mesa había una nota escrita con su letra apretada: lo siento. Necesito tiempo. No lo vi durante 21 días. 21 días en los que me hundí. En los que traté de recomponer mi vida entre trabajos retrasados, llamadas de familiares preocupados y noches en las que no podía distinguir el principio del final. 21 días en los que tuve que enfrentar el silencio de mi propio apartamento. Hasta que, hoy, desperté. Y él estaba allí. Solo. Sentado en la cocina, con la mirada perdida, como si los mismos 21 días lo hubieran desgastado a él también. Y ahora, sin saber qué quiere, ni por qué volvió, lo único que siento es que la historia que yo intentaba mantener unida está a punto de cambiar para siempre. Cuando lo vi sentado en la cocina aquella mañana, durante unos segundos pensé que aún estaba soñando. Mi cuerpo seguía pesado por el cansancio acumulado, y la luz tenue que entraba por la ventana hacía que todo se viera difuso, casi irreconocible. Pero él estaba allí, real, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, mirando la nada como si el mundo se le hubiese desmoronado de la misma forma en que el mío lo hizo 21 días atrás. No dije nada al principio. Solo me quedé apoyado en el marco de la puerta, sintiendo como una oleada de emociones, rabia, tristeza, nostalgia, incluso un leve pinchazo de esperanza, chocaban entre sí dentro de mí. La cocina, normalmente un lugar de calma, de aroma a café recién hecho, se había transformado en un espacio cargado, como si el aire que respirábamos se hubiera vuelto espeso de repente. Él levantó la vista lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un movimiento extraño en el estómago, como si alguien hubiese apretado mis entrañas con fuerza. No estaba preparado para verlo, no después de todo lo que había pasado. Pero tampoco estaba preparado para enfrentarlo. Me quedé allí, intentando decidir si debía marcharme, gritarle, o simplemente esperar a que él dijera algo. «Buenos días», murmuró, con la voz apagada. Me quedé inmóvil. No sabía si ese saludo era un intento de acercamiento o si simplemente no sabía cómo empezar. «¿Qué haces aquí?», pregunté al fin, con un tono más áspero de lo que había planeado. Él bajó la mirada hacia sus manos. «No lo sé exactamente», respondió. «Solo, vine». Una risa amarga se escapó de mis labios. «¿Vine? Así, sin más? ¿Después de desaparecer casi un mes?». No respondió. Hizo un pequeño gesto, como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Caminé hacia la cafetera y comencé a preparar un café para mí, ignorándolo a propósito. Cada movimiento que hacía, poner el agua, medir el café, encender la máquina, era una forma de obligarme a no romperme delante de él. «He estado mal», dijo de repente. No lo miré. No quería mostrarle ni un fragmento de debilidad. «Todos hemos estado mal», respondí, intentando mantener la voz firme. Pero la diferencia es que algunos decidimos enfrentar las cosas. Otros decidieron huir. El silencio que siguió se sintió aún más pesado. «Tienes razón», admitió. «Huí. Pero no porque quisiera hacerte más daño». Me giré hacia él, sosteniendo la taza de café con ambas manos para no temblar. «¿Y por qué fue entonces?». Él respiró profundamente, como si cada palabra fuese un peso enorme que tuviera que mover. «No sabía cómo mirarte después de lo que hice. No sabía cómo encajar en mi propio cuerpo. Ni cómo decirte algo sin empeorar las cosas». «Las empeoraste de todas formas», respondí sin titubear. Sus hombros se desplomaron. Nunca antes lo había visto así, tan pequeño, tan derrotado, tan humano. Parte de mí, una parte que todavía no había aprendido a odiarlo, sintió una punzada de compasión. Pero la otra parte, la parte rota, seguía ardiendo. «¿Estuviste con él?», pregunté de pronto, sin saber si quería oír la respuesta. Él se tensó. «No vengo a hablar de eso», respondió. «Pues yo sí. Si te vas a sentar en mi cocina después de 21 días de silencio,
lo mínimo que puedes hacer es responder. Hubo un silencio largo. Muy largo. La cafetera terminó su ciclo con un pequeño pitido que retumbó en la habitación. Sí, dijo finalmente. Estuve con él. Mi pecho se contrajo de manera dolorosa, como si el aire se negara a entrar. Lo supe desde el primer segundo en que lo confesó aquella noche, pero escucharlo de nuevo, en frío, sin la presencia de mi familia para amortiguar el golpe, fue diferente. Más íntimo. Más cruel. Me apoyé en la encimera porque mis piernas comenzaron a debilitarse. ¿Por qué volviste? Pregunté con un hilo de voz. Porque, buscó las palabras, porque te echo de menos. Reí de nuevo, una risa rota. No sabes lo que dices. Sí lo sé, insistió. Te echo de menos. Echo de menos tu voz, tu forma de organizar la cocina, tu manera de tocarme el hombro cuando quieres que deje de preocuparme por tonterías. Echo de menos, a ti. Me pasé una mano por el rostro. No quería escucharlo. No después de tanto silencio. No después de tanta traición. No puedes aparecer aquí como si nada, dije. No puedes volver cuando te convenga. No es así. Ah, ¿no? Lo interrumpí. Entonces, ¿cómo es? Tomó aire, lo soltó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente. Yo pensé que podía estar sin ti. Pensé que lo que buscaba, lo que necesitaba, estaba en otra parte. Pero no era verdad. Me equivoqué. Muy conveniente darse cuenta ahora, respondí. Después de 21 días. Él se llevó la mano al cabello, como hacía siempre cuando estaba nervioso. Luego me miró fijamente. Tú también estás mal, dijo con suavidad. Esa frase me golpeó por dentro. Claro que estoy mal. Me rompiste delante de toda mi familia. Lo sé, susurró. Me humillaste. Lo sé. Me traicionaste. Él cerró los ojos. Lo sé, repitió, y por primera vez escuché algo en su voz que no había escuchado nunca, vergüenza. Me quedé mirándolo largo rato. Las sombras de la mañana se proyectaban sobre su rostro, marcando sus ojeras profundas, la palidez de su piel, la tensión en su mandíbula. No parecía el hombre con el que yo había compartido tanto. Parecía una versión desgastada, como si la vida lo hubiese arrastrado por el asfalto durante semanas. ¿Dónde estuviste? Pregunté. En casa de un amigo, respondió sin entrar en detalles. ¿Del mismo amigo? Me miró, herido por la insinuación. No. No estuve con él. No después de aquella noche. La duda se coló entre mis costillas. No sabía si creerle. Ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. No vine a pedirte que volvamos, añadió. Sé que no tengo derecho a eso. Solo vine a explicarme. ¿Explicarte? Pregunté. ¿Después de todo este tiempo? No fui capaz antes, dijo. Fui cobarde. Lo miré en silencio. Haber escuchado esa palabra salir de su boca abrió algo dentro de mí. Una brecha. Una grieta. Durante esos días, continuó, dormí mal, comí poco. Intenté seguir con mi vida, pero me sentía desconectado de todo. Del trabajo. De mis amigos. De mí mismo. No encontraba lugar. Y siempre terminaba pensando en ti. Me crucé de brazos, intentando protegerme. Eso no borra lo que hiciste, dije. Lo sé, respondió sin dudar. No borra cómo me dejaste. Lo sé. Ni cómo lo dijiste, delante de ellos. Él apretó la mandíbula. Eso fue, lo peor que pude hacer. Asentí lentamente. No estaba acostumbrado a escucharlo admitir errores. Era orgulloso, impulsivo, pero también humano. Demasiado humano. No vine a pedir perdón, añadió. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos. Y porque necesitaba que supieras que me arrepiento. Mis dedos comenzaron a temblar. Apreté la taza para no demostrarlo. No sé qué esperas de mí, admití. Nada, respondió. Solo que me escuches. Y lo estaba escuchando. Y ese era precisamente el problema. Respiré hondo. ¿Qué quieres que haga ahora?
Pregunté. Él se encogió de hombros. No lo sé. Pero si quieres que me vaya, me voy. Hubo un silencio denso. El tipo de silencio que no se puede cortar ni con un cuchillo. La palabra vete se formó en mi lengua, dispuesta a salir. Era la respuesta lógica. La respuesta justa. La respuesta que mi familia esperaría que dijera. Pero no salió. En cambio, caminé hacia la ventana y la abrí. El aire fresco de la mañana entró, trayendo consigo el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. No sé si quiero que te vayas, admití finalmente. Detrás de mí, escuché cómo él se levantaba de la silla. Entonces, ¿qué quieres? Me giré. Lo observé. Observé realmente la persona delante de mí, cansado, arrepentido, perdido. No era la imagen del traidor que había construido en mi cabeza durante semanas. Era un hombre quebrado. Y yo también lo estaba. Quiero tiempo, respondí. Él asintió despacio. Te lo doy. Quiero espacio. Lo tienes. Y quiero, me detuve, que no vuelvas a mentirme. Él tragó saliva. No lo haré. Y quiero saber la verdad, añadí. Toda. Él me sostuvo la mirada. No se encogió. No se escondió. Y por un breve instante, casi imperceptible, vi al hombre que conocí al principio. Al que me hablaba con sinceridad. Al que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad. Te la diré, prometió. Respiré hondo, sintiendo que una parte de mí comenzaba a soltarse del peso que cargaba. Pero otra parte, la más herida, la más profunda, sabía que no había garantías. Que la confianza no era una puerta que simplemente se abría de nuevo. La reconstrucción sería larga. Difícil. Lenta. Vete por hoy, le dije con suavidad. Necesito pensar. Él bajó la cabeza, pero no discutió. Fue hacia la puerta, cogió su chaqueta, y antes de salir, se volvió hacia mí. Gracias por escucharme, murmuró. No respondí. La puerta se cerró detrás de él, y el silencio que había ocupado mi casa durante 21 días volvió a instalarse. Pero esta vez, no era un silencio que me aplastaba. Era un silencio que empezaba a dejar espacio para una verdad nueva. Una verdad incierta. Incompleta. Pero mía. Cerré la puerta detrás de él y apoyé la frente en la madera unos segundos, como si el contacto frío pudiera ordenarme los pensamientos. No lo hizo. Solo sentí un cansancio antiguo, más pesado que el de esas noches sin dormir. Estaba vacío y al mismo tiempo saturado de emociones que no sabía cómo nombrar. Me obligué a apartarme de la puerta, fui a la cocina y me serví el café que se había quedado tibio. El primer sorbo me supo a nada. Observé la silla donde había estado sentado hacía apenas unos minutos y una parte de mí quiso borrar ese recuerdo, arrancarlo como se arranca una etiqueta de una camiseta. Pero ahí seguía, pegado, dejando marca. El móvil vibró en la encimera. Era Lucía. ¿Lo notas o qué? Dijo en cuanto contesté. Tienes voz de derrumbe. Buenos días a ti también, intenté bromear, pero sonó más triste que otra cosa. ¿Qué ha pasado? Me pasé la mano por el pelo y miré el reloj del microondas. Apenas eran las 9 y algo, y ya estaba agotado. Ha venido, dije. Hubo un par de segundos de silencio. ¿Él? Preguntó, aunque los dos sabíamos que no hacía falta especificar. Sí. Lucía soltó un suspiro largo, como esos que se escapan cuando una noticia que temías escuchar por fin se confirma. ¿Y qué quería? Hablar. Explicarse. No sé. ¿Y tú? Insistió. ¿Qué quieres tú? Me quedé mirando el azulejo blanco de la pared, las pequeñas manchas de aceite que nunca terminaba de limpiar del todo. No lo sé, admití. Lucía guardó silencio unos segundos más. Podía imaginarla mordiéndose el labio, sentada en su cama, con el pelo recogido de cualquier manera. ¿Quieres que vaya? Preguntó. Pensé en decir que sí. Que necesitaba a alguien cerca, alguien que pudiera decirme qué hacer. Pero inmediatamente después sentí una resistencia en el pecho. Necesitaba, por primera vez en mucho tiempo, escucharme solo a mí. No, respondí. Estoy bien. No lo estás.
Reí, esta vez un poco más sincero. No, no lo estoy. Pero, necesito pensar. Solo. Lucía resopló. Vale. Pero si vuelves a dejar que entre en tu casa sin avisarme, te desheredo de hermana. Eso no funciona así. Pues me lo invento. Te bloqueo de WhatsApp y ya está. Su humor, incluso en esas circunstancias, hizo que mis hombros se relajaran un poco. Te llamo luego, prometí. Más te vale. Y no le creas todo. Ni te creas tú menos de lo que vales. ¿Me oyes? Te oigo. Colgamos y me quedé un momento con el móvil en la mano. No te creas menos de lo que vales. Fácil decirlo. Mucho más difícil sentirlo cuando alguien en quien has puesto todo te hace trizas. Decidí ducharme y salir de casa. No sabía a dónde, pero necesitaba caminar, mezclarme con gente que no supiera nada de mí. Dejar que la ciudad hiciera lo que a veces sabía hacer, distraerte con sus ruidos, sus olores, su ritmo propio. Bajé la calle hasta la Alameda de Hércules. Era media mañana y ya se notaba el movimiento típico de un lunes, cafeterías con terrazas medio llenas, estudiantes con mochilas, algún turista despistado consultando el mapa en el móvil. El cielo estaba despejado, un azul limpio que contrastaba con el barullo de voces. Me senté en una mesa al sol y pedí otro café, esta vez con intención. El camarero, un chico joven con barba descuidada, me sonrió sin conocer nada de mis dramas. ¿Algo más?, preguntó. Negué con la cabeza. Era agradable hacer una transacción sencilla, sin carga emocional. Un café, un gracias, un aquí tienes. Mientras esperaba, saqué el móvil otra vez. Tenía varios mensajes de mi madre de los últimos días sin responder. Mensajes que había abierto pero que me dolían demasiado como para contestar. ¿Cómo amaneciste, hijo? Tu padre pregunta por ti. He hecho croquetas, si quieres paso mañana y te dejo unas. Había leído cada uno y, sin embargo, no había sido capaz de articular más que un luego le escribo. Ese luego se había ido alargando, igual que los días. Abrí la conversación y tecleé. Mamá, estoy bien. Luego te llamo. Te quiero. Envié el mensaje antes de arrepentirme. Casi de inmediato aparecieron los 3 puntitos de escribiendo. Me alegro, mi vida. Llámame cuando quieras. Te queremos mucho. El café llegó y, con él, un ligero asentamiento en el estómago. Miré alrededor. La Alameda siempre me había gustado por eso. Podías estar rodeado de gente y aún así sentirte relativamente anónimo. Nadie sabía que hacía 3 semanas había vivido una humillación pública en una mesa familiar. Nadie sabía que esa misma persona había estado esa mañana sentada en mi cocina, diciendo que me echaba de menos. Me descubrí pensando en él otra vez, en cómo se le marcaban las ojeras, en la forma en que admitió, fui cobarde. Durante mucho tiempo yo había completado sus defectos con excusas, es impulsivo, está estresado, tiene miedo al compromiso. Escucharlo decir, cobarde, sonaba distinto. Menos defensivo, más adulto. Cogí la cucharilla, la hice girar en el café, sin añadir azúcar. Recordé la primera vez que lo vi en un bar de la calle Regina. Estaba apoyado en la barra, riéndose de algo que decía un amigo. Su risa fue lo primero que me llamó la atención, limpia, alta, sin vergüenza. Aquella noche me pareció alguien luminoso. Ahora, aquella luz estaba llena de grietas. Bebí un trago y saqué el móvil de nuevo, pero esta vez no para hablar con mi madre o con Lucía. Abrí la app del trabajo. Llevaba semanas al mínimo. Había respondido a lo justo, había entregado proyectos con retraso, había evitado llamadas. Era freelance, diseñador gráfico, y la inestabilidad emocional se traducía en una inestabilidad económica que no podía permitirme. Tenía un mail de un cliente con el asunto, necesitamos hablar del proyecto. Otro de una agencia con la que colaboraba a veces, preguntando si estaba disponible para una campaña. Leí todo con la mente medio ausente, pero algo se encendió, la necesidad de recuperar al menos una parcela de mi vida. Si no podía controlar lo que sentía, al menos podía intentar controlar mis entregas. Contesté a ambos, fijé una reunión online para el día siguiente, por primera vez en semanas, abrí un archivo de trabajo en el móvil para revisar unas ideas. No llegué a concentrarme del todo, pero era un comienzo. Cuando regresé a casa,
El silencio ya no me pareció tan amenazante. No porque el dolor hubiera menguado, sino porque había encontrado pequeñas tareas con las que atravesarlo. Ordené un poco el salón, recogí los platos que seguían en el fregadero desde hacía días, cambié las sábanas. Acciones simples, mecánicas, que me devolvían algo parecido a la normalidad. A media tarde, llamé a mi madre. «Hola, hijo», respondió enseguida, como si llevara el teléfono en la mano desde que le mandé el mensaje. «Hola, mamá. ¿Estás en casa?» «Sí. ¿Puedo pasar luego un momento?» «Te llevo las croquetas que te dije». Pensé en decir que no. En inventar una excusa. Pero la sola idea de verla dejó un hueco cálido en medio del caos. «Vale», respondí. «Pero solo un rato. Tengo que trabajar». «Sí, sí, claro», dijo rápidamente, como si no quisiera parecer invasiva. «Un ratito nada más». Colgué y, por primera vez desde aquella cena, sentí nervios ante la idea de volver a verla frente a frente. Ella había presenciado mi devastación. Había visto cómo se me rompía el rostro cuando él habló. Me daba miedo encontrar en sus ojos esa mezcla de compasión y rabia que ya había percibido entonces. Llegó una hora después, con una bolsa de tela llena de tuppers. El olor de las croquetas de jamón llenó el pasillo apenas abrió la bolsa. «He hecho demasiadas», se justificó. «Tu padre no puede comerse todas». Sonreí de lado. «Siempre hacéis demasiadas», dije, dejando que pasara al salón. Ella dejó la bolsa en la mesa y me miró con detenimiento, como si quisiera memorizar cada detalle de mi cara para comprobar el daño. «Estás más delgado», dijo. «Estoy bien», respondí automáticamente. «Ya», murmuró, sin creérselo. «¿Quieres que ponga agua a hervir?» «Te frío unas cuantas ahora». «Luego, mamá». «¿De verdad?» Se sentó en el sofá, y yo frente a ella, en la butaca. El salón, que siempre me había parecido acogedor, de repente se llenó de memoria. Allí habíamos visto series juntos, allí él se había quedado dormido más de una vez apoyado en mi hombro. Me removí en el asiento. «Ha venido», dije, antes de que ella preguntara. Mi madre parpadeó. «¿Hoy?» «Esta mañana». Guardó silencio. No fue el silencio tenso de quien juzga, sino el silencio cauteloso de quien no quiere decir algo que pueda hacer más daño. «¿Y qué quería?» preguntó al final. «Hablar. Pedirme, no sé si perdón». No usó esa palabra. Pero dijo que se arrepiente. Ella asintió despacio, mirando un punto fijo en la pared. «La gente se arrepiente cuando pierde algo», comentó. «Eso pensé yo», respondí. «Que es muy fácil echar de menos cuando lo que tenías ya no está». Mi madre jugueteaba con la cremallera de su chaqueta, un gesto que le salía cuando estaba nerviosa. «Hijo», dijo al cabo de unos segundos, «lo que voy a decirte no es como madre hermana madre gallina, ¿vale? Es como mujer que también se ha equivocado muchas veces». La miré, sorprendido. «Tú también has perdonado cosas que ahora no perdonarías», continuó. «Y también te han hecho daño. Y también has hecho daño. Ninguno somos santos». «Ya», murmuré, sin saber a dónde quería llegar. «Lo que te hizo es feo. Muy feo. Y te lo hizo delante de nosotros, que aún es peor. Pero la decisión de qué haces con eso, solo es tuya». Sus palabras me pillaron a contrapié. Esperaba un discurso más tajante, algo como, «no vuelvas con él» o «no merece la pena». Pero ella me devolvía la pelota. «Lucía dice que lo mande a la mierda», admití. «Lucía dice muchas cosas», sonrió mi madre, con ternura. «Y algunas tienen razón. Pero la que tiene que dormir contigo, o sin ti, eres tú. No yo. No tu hermana. No tu padre». Se me hizo un nudo en la garganta. «Tengo miedo de ser imbécil», confesé. «De perdonar algo que luego me haga daño otra vez». Mi madre estiró la mano y me tocó la rodilla, apretando con suavidad. «La vida está llena de decisiones que pueden salir mal. Pero peor es no decidir y quedarse ahí, en medio. Sangrando todo el tiempo». Sentí la verdad de lo que decía como una bofetada suave. Durante 21 días había estado exactamente ahí, en medio. Ni cerrando, ni abriendo. Solo aguantando. «No hace falta que decidas hoy»,
añadió. Ni mañana. Solo, escúchate. Y, por favor, no te culpes por lo que él hizo. Esa última frase derribó una barrera que no sabía que seguía tan firme. Me di cuenta de que, en el fondo, una parte de mí se preguntaba qué había hecho mal. Si había sido demasiado exigente, demasiado ausente, demasiado algo. Como si su traición fuese un espejo de mis defectos. No es culpa mía, repetí, casi en voz baja, como si necesitara escucharme. No, confirmó ella. No lo es. Nos quedamos en silencio un rato. Luego hablamos de cosas más ligeras, del trabajo de mi padre, de la vecina del quinto que se había comprado un perro, de la feria de barrio que estaban organizando. Era como si necesitáramos recordarnos que el mundo seguía girando fuera de mi tragedia personal. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero si antes ese silencio tenía forma de hueco, ahora tenía forma de pausa. No de vacío, sino de respiro. Al día siguiente comencé a retomar el trabajo. Me desperté temprano, me preparé un desayuno más decente que un café y una galleta, abrí el portátil y me obligué a pasar horas delante de los proyectos que tenía atrasados. Al principio fue como empujar un coche cuesta arriba. Cada línea, cada color, cada tipografía me parecían decisiones insoportables. Pero poco a poco, mi mente empezó a engancharse. La rutina laboral me ayudó a poner distancia. Durante horas enteras no pensaba en él. No pensaba en la cena, ni en la traición, ni en su visita. Solo pensaba en entregas, revisiones, correcciones. Cuando terminaba, el dolor volvía, pero de forma más acotada, como si lo hubiera dejado guardado en un cajón mientras tanto. Pasaron así varios días. Él no volvió a aparecer. No escribió. No llamó. Y, para mi sorpresa, no lo odié por eso. Parte de mí agradeció el espacio. Otra parte, más pequeñita, sentía un pinchazo de ansiedad cada vez que el móvil vibraba y no era su nombre en la pantalla. Una tarde, mientras caminaba por Puente de Triana de vuelta a casa después de una reunión presencial, sonó el móvil. Vi su nombre. Me detuve en seco, justo a mitad del puente, con el río brillando debajo por la luz del atardecer. Dejé que sonara 2, 3 veces. Al cuarto timbrazo, contesté. Sí. Su voz llegó más tranquila que la última vez, pero seguía cansada. Hola. Hola. No te he llamado antes porque me dijiste que necesitabas tiempo. Lo sigo necesitando. Lo sé. Solo, quería saber cómo estabas. Miré el agua del río. La corriente parecía ir segura de sí misma, avanzando sin dudar en qué dirección tomar. Ojalá fuese tan fácil. Estoy sobreviviendo, respondí. Yo también, dijo él. Hubo un silencio. Esta vez no fue hostil, solo torpe. No te llamo para hablar de nosotros, añadió rápidamente. Sé que eso tiene que ir despacio. Solo, quería decirte algo que me quedó pendiente la otra vez. No respondí, pero no colgué. Aquella noche, en la cena, su voz se tensó, lo dije así porque estaba harto de vivir con la culpa. Y porque soy egoísta. No pensé en ti, ni en tu familia. Solo pensé en mi necesidad de soltarlo. Y llevo 21 días arrepintiéndome de la forma, no del hecho de contártelo, pero sí de haberlo hecho así. Cerré los ojos. Eso ya lo sé, dije. No lo sabes, insistió. Porque no te lo dije bien. Te traicioné 2 veces, una cuando estuve con otra persona, y otra cuando te lo lancé encima como si tú fueras el problema. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, mezcladas con el murmullo del tráfico y el rumor del río. No puedo cambiarlo, continuó. Pero puedo no mentirte más. Si algún día decides que quieres saber todo, te lo cuento. Sin filtros. Aunque me odies más. Y si decides que no quieres volver a verme, lo aceptaré. De verdad. Tragué saliva. Ese, de verdad, sonaba distinto. Menos teatral, menos como un recurso aprendido. ¿Por qué ahora hablas así? Pregunté. Tardó unos segundos en responder. Porque tú no eres el tipo de persona que se merece medias verdades. Y porque he descubierto cómo se siente despertarse solo. De verdad solo. No solo en la cama. Solo, aquí. Imaginé su mano sobre el pecho.
Y no quiero ser ese tío toda la vida, añadió. Me quedé apoyado en la barandilla del puente, sintiendo el metal frío bajo los dedos. Yo aún no sé qué quiero, dije, siendo lo más honesto posible. Es justo, respondió. Solo quería que lo supieras. No te molesto más. No me estás molestando, murmuré. Bueno, no te agobio más, corrigió. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Colgamos sin despedidas dramáticas. Guardé el móvil en el bolsillo y seguí caminando. Cada paso retumbaba en mi cabeza junto con sus palabras. He descubierto cómo se siente despertarse solo. Yo también lo sabía. Lo sabía desde hacía 21 días. La diferencia, me di cuenta, era que yo no había elegido esa soledad. Él, en cambio, se había abierto la puerta que nos dejó a ambos en habitaciones distintas. Y ahora, por primera vez, se estaba dando cuenta de que quizá la puerta no se cerraba solo de un lado. Mientras cruzaba el puente, pensé que tal vez esa era la verdadera pregunta que tenía que hacerme, más allá del perdón, de la rabia o de la humillación, no si quería que él volviera, sino si yo quería seguir despertando solo. Y sabía que la respuesta no iba a llegar de un día para otro. Pero, al menos, había dejado de huir de ella. Y eso, aunque fuera pequeño, ya era un comienzo. Durante los días siguientes a aquella llamada en el puente, sentí que caminaba sobre una cuerda floja. No era del todo estabilidad, tampoco un derrumbe total. Era ese punto intermedio, delicado, en el que cada pequeño movimiento amenazaba con inclinarme hacia un lado u otro, hacia la rabia que aún ardía en mí o hacia una nostalgia que, aunque me doliera admitirlo, seguía viva. Me aferré a la rutina laboral. El diseño de la campaña que estaba preparando para una agencia empezó a tomar forma, y por las mañanas me obligaba a mantener horarios más estrictos, desayuno a una hora decente, ducha inmediata, portátil abierto antes de las 9:30. Una disciplina casi militar que no me era natural, pero que, en esos días, me mantenía con la mente enfocada en algo más que mi propio caos. Las tardes, sin embargo, eran otra historia. Cuando cerraba el portátil y el silencio volvía a llenar la casa, los pensamientos regresaban como olas que no sabía contener. Me encontraba reviviendo escenas de los últimos meses, intentando identificar señales que quizá pasé por alto. Me preguntaba en qué momento se había roto la confianza, si hubo una frase, un gesto, una distancia nueva entre nosotros que se me escapó. No tenía respuestas. Un jueves por la tarde, Lucía apareció sin avisar. Toqueó la puerta con insistencia, como si estuviera a punto de derribarla, y cuando abrí, llevaba una bolsa de patatas fritas bajo el brazo y 2 latas de refresco en la mano. No vengo a discutir, anunció sin darme tiempo a saludarla. Vengo a vigilarte. No necesito vigilancia, contesté, aunque la dejé entrar. Todos necesitamos vigilancia cuando estamos en pleno derrumbe emocional, dijo mientras dejaba las cosas en la mesa del salón y se sentaba como si fuera su casa. No estoy en derrumbe. Me miró con el ceño levantado. Estás en prederrumbe, que es peor. Porque te crees fuerte pero estás blandito por dentro. Resoplé. Lucía. No empieces. Voy a estar aquí un rato. No para hablar de él, alzó la mano como si marcara territorio, sino para no dejarte solo con tu cabeza. Cogió el mando de la tele, puso una serie al azar y abrió la bolsa de patatas. Lo extraño fue que me hizo bien. No hablamos del tema, no me preguntó nada más, no me dio sermones. Solo se quedó. Su presencia llenó ese silencio que en los últimos días se había vuelto tan pesado. Cuando se fue, casi 2 horas después, me dio un abrazo fuerte, de esos que no piden permiso. No tomes decisiones hoy, me dijo antes de salir. Ni mañana. Ni pasado. Cuando estés listo, sabrás lo que hacer. La observé irse por el pasillo y me quedé un instante apoyado en el marco de la puerta. Me sorprendía lo mucho que podía aliviar simplemente tener a alguien cerca sin pedirme nada. Esa misma noche, mientras cenaba un plato de pasta recalentada, el móvil vibró. Pensé que era Lucía o mi madre, pero no, era él. ¿Puedo llamarte? Me quedé mirando el mensaje durante casi un minuto entero. Era curioso, hacía semanas, mis dedos se habían acostumbrado a revisar el móvil esperando su nombre. Ahora, el simple hecho de verlo me provocaba un tirón interior, mitad nostalgia, mitad miedo. No contesté al instante. Me levanté, puse el plato en el fregadero, bebí un vaso de agua y luego me senté en el borde del sofá.
Durante unos segundos mi dedo flotó sobre la pantalla, indeciso, hasta que finalmente escribí. 5 minutos. No pasaron ni 10 segundos antes de que sonara la llamada. Contesté sin decir hola. Él habló primero. Gracias por cogerlo. Tienes 5 minutos, repetí. Vale, su voz era cautelosa, como si caminara sobre la misma cuerda floja que yo. Quería decirte algo que me pidió la psicóloga. Me quedé inmóvil. No esperaba aquella palabra. ¿Psicóloga? Sí. Empecé hace 2 semanas. Parpadeé, sorprendido. Él siempre había sido de los que decían, yo me apaño solo, eso no es para mí, no necesito hablar con un extraño para saber lo que siento. Escucharle admitir que había pedido ayuda rompía algo en mi interior que no sabía que seguía tenso. ¿Y por qué? Pregunté despacio. Porque me di cuenta de que estaba repitiendo patrones. Que todo lo que hice, se aclaró la voz, no venía solo de lo que sentía por ti o por él. Venía de cosas que llevaba arrastrando mucho tiempo. Y no sabía cómo gestionarlo. No supe qué decir. Había una sinceridad nueva en su tono, una que no recordaba haber escuchado en meses. Ella me dijo que si quería reparar algo contigo, continuó, tenía que empezar por entender de dónde venía mi impulso de huir. Y de sabotear lo que tenía. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y lo entiendes ahora? Estoy empezando, respondió. No te llamo para justificarme. Ni para pedir nada. Te llamo porque no quiero que pienses que estoy sentado, esperando a que decidas. Estoy trabajando, en mí. Me mordí el labio inferior. Parte de mí quería creerle, otra parte todavía ponía resistencia. No sé qué hacer con esto, admití. No tienes que hacer nada, respondió inmediatamente. Solo me escuchaste. Eso es suficiente. Hubo un silencio breve, casi cálido. ¿Cómo estás tú? Preguntó. No lo sé, fue lo único que pude decir. Es válido, susurró. No sonó condescendiente. Sonó humano. Voy a colgar, dije, aunque mi voz tenía un temblor leve. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla apagada del móvil, sintiendo una mezcla extraña, alivio por escuchar algo tan distinto, miedo por abrir de nuevo una puerta que aún parecía tambaleante, y una punzada de tristeza por lo que ya no éramos. Dormí regular esa noche, pero no tan mal como otras. Soñé con cosas difusas, calles de Sevilla al atardecer, terrazas con gente riendo, su chaqueta negra colgada del respaldo de una silla. Desperté con el corazón acelerado, pero también con una sensación nueva, curiosidad por lo que estaba pasando, no solo dolor. Los días siguientes mantuvimos una distancia controlada. No nos llamábamos. No nos escribíamos. Pero él enviaba un mensaje cada 3 días, siempre igual. Solo para que sepas que estoy aquí. Sin presión. No respondía. Pero lo leía. Y, aunque no quería admitirlo, cada vez que aparecía su nombre, el latido automático que me cruzaba el pecho ya no venía acompañado del mismo nudo de angustia. Algo se estaba transformando dentro de mí, una sensación que no sabía nombrar, una mezcla de cautela y apertura. Una tarde, decidí ir al parque de María Luisa. Era un lugar que siempre me había dado paz. Caminé entre los árboles altos, escuché el murmullo de las fuentes, observé a los turistas sacando fotos en Plaza de España como si capturaran un pedazo de felicidad. Me senté en un banco frente a un estanque y solté un suspiro largo. El olor a tierra mojada, mezclado con el aroma de los naranjos cercanos, me recordó una tarde que habíamos pasado allí los dos hacía más de un año, antes de que todo se torciera. Recordé su risa, sus manos sujetando la cámara mientras intentaba hacer fotos de los patos. Recordé cómo me había besado sin prisa, como si el tiempo no importara. Ese recuerdo me apretó el pecho, pero no con el dolor punzante de antes. Era melancolía. Y también gratitud por haber vivido algo bueno. Algo que, pese a todo, había sido real. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, sentí el móvil vibrar. Miré la pantalla y mi corazón dio un pequeño salto involuntario. Era él. Pero esta vez no pedía permiso para llamar. Solo había escrito. Hoy cumplimos 1 año y 7 meses desde que empezamos. No te escribo para remover nada.
Solo quería agradecerte por todo lo que me diste. Incluso si no volvemos nunca, gracias. Me quedé congelado. No pedía volver. No pedía explicaciones. No pedía más tiempo. No pedía nada. Solo agradecía. Y ese gesto, tan pequeño, tan inesperado, tan sincero, me tocó un punto interno que llevaba semanas protegido por capas de resistencia. Me quedé mirando el mensaje varios minutos, sintiendo como una parte dura dentro de mí empezaba a suavizarse. Por primera vez desde la cena, no sentí necesidad de huir del recuerdo de él. Por primera vez, una posibilidad minúscula, apenas un hilo, apareció en mi mente. No una reconciliación inmediata. No un volver. Solo una posibilidad de no continuar odiándolo. Esa noche, por impulso, preparé una cena para mí, sopa de verduras, pan recién tostado, un trozo de queso manchego que había comprado esa mañana. Me serví una copa pequeña de vino y me senté en el comedor como hacía mucho no hacía, intentando disfrutar de la soledad sin que me aplastara. Hubo un momento, mientras masticaba un trozo de pan, en el que me escuché pensar algo que me sorprendió. Quizá puedo volver a hablar con él sin romperme. No lo decidí del todo. No llegué a afirmarlo. Pero pensé en ello. Y pensar en algo, a veces, es el primer paso para dejar de temerlo. Al acostarme, miré el techo a oscuras, con el ventilador girando lentamente. La ciudad estaba en silencio, el tipo de silencio que se escucha desde las ventanas del casco antiguo en verano, cuando todo parece detenerse por el calor. Me quedé allí, respirando despacio, y su mensaje seguía resplandeciendo en mi mente como una luz tenue. No sabía qué iba a ocurrir. No sabía si lo perdonaría, si nos acercaríamos de nuevo, si terminaríamos alejados para siempre. Pero por primera vez en semanas, sentí que algo dentro de mí ya no estaba roto de la misma manera. Estaba en proceso. Y ese proceso, aunque incierto, ya no me daba miedo. El domingo amaneció con un cielo intensamente azul, de esos que parecen recién estrenados, como si alguien hubiese pasado un paño sobre la superficie del cielo para dejarlo limpio, sin rastro de nubes. Era temprano, quizá demasiado para un fin de semana, pero mis ojos se abrieron sin que la alarma sonara. Sentí una ligereza extraña en el cuerpo, no del todo cómoda, como si hubiese dormido sobre un colchón diferente. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el silencio de mi piso, tratando de identificar qué era exactamente lo que me despertaba así, sin ese peso habitual que me había acompañado durante semanas. Y entonces lo recordé, su mensaje del día anterior. Un simple gracias. Una frase breve, sin exigencias, sin drama, sin expectativas. Solo gratitud. Ese gesto, tan pequeño en apariencia, había removido algo en mí. Algo que no sabía si estaba listo para enfrentar. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, más fuerte que de costumbre, y abrí la ventana. El aire de la mañana entró cargado de ese olor característico del barrio, pan recién hecho, un poco de humedad, el motor de una moto arrancando en alguna calle cercana. Me apoyé en el alféizar, taza en mano, y observé cómo la ciudad iba despertando poco a poco. Pensé en llamarlo. Pensé en escribirle. Pensé en ignorarlo. El problema era que cada una de esas opciones tenía un peso distinto dentro de mí. Y ninguna se sentía claramente correcta o equivocada. Cuando el café se terminó, decidí salir a caminar. No tenía un destino claro, pero sabía que quedarme en casa me llevaría directo a la espiral mental que tanto había tratado de evitar. Me puse unos vaqueros, una camiseta sencilla, unas deportivas gastadas, y bajé las escaleras del edificio. Al pisar la calle, sentí el golpe cálido del sol sobre los hombros. Caminé sin prisa, dejándome llevar por las calles estrechas del centro, escuchando el sonido de mis pasos mezclarse con el eco de conversaciones ajenas. Me encontré frente al mercado de la Encarnación y entré. Los puestos estaban llenos de colores vivos, tomates brillantes, limones enormes, pescados frescos sobre camas de hielo, aceitunas de todos los tipos que podía imaginar. Me detuve un momento frente a un puesto de frutas, observando cómo una señora mayor discutía con el vendedor sobre el precio de unas naranjas. Estas no están tan dulces como dices, Manolo, reclamaba ella, con una mezcla de humor y reproche. Señora Carmen, si estas naranjas no están dulces, yo mañana cierro el puesto, respondió él, cruzándose de brazos. Aquella interacción me arrancó una sonrisa involuntaria. Me recordó que la vida seguía, que el mundo no se movía al ritmo de mis problemas,
que había gente que continuaba con sus discusiones de mercado, con sus rutinas, con sus certezas simples y tangibles. Compré unas manzanas y seguí mi camino. Terminé llegando a la plaza de San Lorenzo. Me senté en un banco, bajo la sombra de un árbol, mientras unas palomas se desplazaban cerca de mis pies buscando migas inexistentes. Allí, en medio de esa paz discreta, mi mente volvió inevitablemente a él. Recordé su voz por teléfono, el tono suave, contenido. Recordé su confesión sobre la psicóloga. Recordé la manera en que dijo, no quiero ser ese tío toda la vida. Aquello me había quedado rondando. No porque lo justificara. No porque borrara lo que pasó. Sino porque, por primera vez, no sentí que sus palabras fueran excusas. Sentí que hablaba desde un lugar de dolor real. Y eso me afectaba más de lo que esperaba. Saqué el móvil del bolsillo. No para escribirle, al menos no en ese momento. Solo lo miré, como si observar la pantalla vacía pudiera darme alguna señal divina sobre qué hacer. Obviamente no pasó nada. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada perdida. Y, aún así, un pequeño alivio se instaló en mí, no estaba presionándome. No estaba intentando manipularme. Me daba el espacio que le pedí. Guardé el móvil y seguí caminando, esta vez en dirección hacia Triana. Crucé el puente lentamente, observando cómo el sol brillaba sobre el agua del Guadalquivir. Me apoyé en la barandilla en el mismo lugar donde había atendido su llamada días atrás. El viento era suave y traía consigo el olor a humedad del río mezclado con el perfume dulce de alguna planta cercana. Mientras estaba allí, un pensamiento se formó con claridad por primera vez desde la cena familiar. Quizá no necesito decidir hoy si vamos a volver o no. Quizá solo necesito decidir si quiero escucharle una vez más. Esa idea no me aterraba. Me sorprendió que no lo hiciera. Seguí caminando hasta el barrio, atravesé la calle Betis, llena de gente sentada en terrazas, y me detuve frente a uno de los bares donde alguna vez habíamos tomado tapas juntos. No entré. Solo observé. Recordé la mesa exacta donde nos habíamos sentado una noche de invierno, el aliento de ambos mezclándose en el aire frío mientras discutíamos sobre qué película ver al llegar a casa. Recordé cómo él se reía cuando yo insistía en mis argumentaciones absurdas para defender mis gustos. Recordé cómo me miraba cuando pensaba que yo no lo estaba viendo. Ese recuerdo dolió menos que semanas atrás. Un poco menos. Me senté en un banco frente al río, saqué una manzana y empecé a comer. El sol se reflejaba en el agua como una hilera infinita de luces rotas. Mientras masticaba, sentí una presencia a mi lado. Por un instante, un pánico irracional me recorrió, pensé que era él. Pero cuando giré la cabeza, solo era un chico joven que esperaba a un amigo, con unos cascos enormes y una mochila llena de parches. Aún así, mi reacción me reveló algo que no quería admitir, parte de mí esperaría encontrármelo en cualquier esquina. Parte de mí tenía miedo de verlo cuando no estuviera preparado. Parte de mí quería verlo. Cuando el sol empezó a caer, regresé a casa. Abrí todas las ventanas y dejé que la brisa de la tarde recorriera las habitaciones. Algo en mi pecho también se abrió un poco. No para perdonar, pero sí para respirar. Esa noche preparé una cena sencilla, tortilla de patatas que me quedó un poco más salada de lo normal, pero aceptable, una ensalada de tomate con aceite y vinagre, un trozo de pan. Comí en silencio, escuchando música suave en el fondo, algo instrumental que no despertara recuerdos. Me quedé mirando el plato vacío sobre la mesa durante un buen rato. El sonido lejano de algún vecino moviendo muebles, una moto pasando por la calle, y el leve zumbido del frigorífico llenaban el ambiente. En medio de ese cuadro cotidiano, algo dentro de mí terminó de asentarse. Me levanté, lavé el plato y me sequé las manos con el paño. Luego, sin pensarlo demasiado, fui al salón, me senté en el sofá y cogí el móvil. Respiré hondo. Abrí la conversación con él. El cursor parpadeaba, esperando. Mis dedos se movieron solos, casi como si supieran antes que mi cabeza qué quería decir. ¿Podemos hablar mañana? No puse más. No di explicaciones. No abrí puertas. No prometí nada. Solo un paso mínimo. Un puente pequeño tendido entre nosotros. Envié el mensaje y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. El corazón me latía más rápido de lo normal, pero no de forma dolorosa. Era expectación. Era miedo.
Era también, de algún modo, coraje. Minutos después, escuché la vibración del móvil, pero no lo toqué. Dejé que siguiera ahí, boca abajo, mientras me duchaba, mientras me ponía el pijama, mientras me estiraba en la cama con el ventilador moviendo el aire suave sobre mi piel. Cuando finalmente lo recogí, ya estaba mentalmente preparado. Su respuesta era breve, casi un susurro escrito. Cuando tú quieras. Y gracias. Apagué la luz y me quedé acostado en la oscuridad. No sentí alivio, tampoco angustia. Lo que sentí fue algo nuevo, una calma vigilante, como si mi corazón estuviera dispuesto a escuchar, pero no a ceder sin pensar. En ese momento, me di cuenta de algo importante: no quería volver al punto donde estábamos antes. No quería retomar lo que teníamos como si nada hubiese pasado. No quería cerrar los ojos a lo que me había dolido. Pero sí quería saber si él realmente había cambiado. Si lo que estaba construyendo consigo mismo era real. Si había espacio para una nueva versión de nosotros, más honesta, menos herida. Quizá no volveríamos. Quizás sí. Pero, por primera vez desde la ruptura abrupta, la pregunta ya no me paralizaba. Mañana hablaríamos. Y lo haríamos como dos personas que se habían roto, pero que estaban dispuestas, al menos por un instante, a escuchar desde un lugar nuevo. Me quedé dormido pensando en eso. Y, curiosamente, fue la noche más tranquila que había tenido en semanas. Me desperté antes de que sonara la alarma. Era como si el cuerpo supiera que aquel día iba a ser distinto, que algo estaba por abrirse o cerrarse definitivamente. La luz que entraba por la ventana era suave, un amanecer amarillento que se filtraba entre las cortinas con delicadeza. Me quedé unos segundos mirando el techo, sintiendo el ritmo pausado de mi respiración. No estaba nervioso. O no del modo en que había esperado estarlo. Era otra cosa, una suerte de tensión controlada, un estado intermedio entre la calma y la alerta. Sabía que íbamos a vernos esa tarde. No habíamos puesto hora exacta, pero él respondió con una disponibilidad absoluta, como si cualquier momento del día fuese suficiente para él. Yo, en cambio, necesitaba sentir que tenía el control del encuentro. Que la decisión era mía. Que no estaba volviendo al mismo ciclo de siempre. Me levanté, preparé café y tosté pan con tomate. Era mi desayuno más sencillo, pero también el más reconfortante. Mientras comía, miraba el móvil sin tocarlo. No había mensajes nuevos. Ningún recordatorio. Ninguna insistencia. Esa ausencia me sorprendió, pero también me relajó. Parecía que, por primera vez, él entendía la importancia de no presionar. Empecé a ordenar la casa, no porque él fuera a venir, no lo llevaría allí, sino porque necesitaba que mi entorno estuviera mínimamente en paz antes de enfrentar cualquier conversación. Puse música suave, limpié la mesa del salón, acomodé los cojines del sofá y abrí las ventanas para que entrara aire fresco. A media mañana, recibí un mensaje de mi madre. ¿Todo bien hoy, hijo? Sonreí con un gesto leve. No quería preocuparla más, pero tampoco quería dar explicaciones largas. Sí, mamá. Luego hablamos. Lucía también envió un mensaje, menos sutil. Comportamiento. No vuelvas a ser un mártir. Si quedáis, que sea para hablar, no para solucionar su vida. Esa era mi hermana, cariño envuelto en golpes de realidad. Tranquila. Voy con cabeza. Le escribí. Minutos después, respondió. Ojalá. Pasé el resto de la mañana trabajando. Revisé un diseño pendiente, respondí correos, organicé tareas de la semana. Todo con una eficiencia extraña, casi exagerada, como si mantener la mente ocupada fuese parte del ritual previo a un momento importante. A mediodía comí algo ligero, ensalada, una porción de tortilla que me sobró del día anterior, un yogur. No tenía demasiado apetito. La tarde se acercaba, y con ella, la conversación. A las 5 en punto, después de haber cambiado de camiseta 3 veces, decidí el lugar. No sería en casa. Tampoco en un bar lleno de ruido. Necesitaba un espacio neutral, donde pudiera escuchar y ser escuchado sin sentirme atrapado. Le escribí. A las 7 en el Parque de María Luisa. En el banco junto a la Fuente de los Leones. No tardó ni un minuto en responder. Allí estaré. Guardé el móvil y salí de casa con tiempo. Caminé despacio,
dejando que mis pasos me llevaran por las calles que ya me conocían. El aire de la tarde estaba tibio, casi veraniego pese a no serlo, y los árboles del parque se mecían ligeramente, filtrando la luz en motas doradas que caían sobre el suelo. Cuando llegué a la fuente, eran las 6:50. Me senté en el banco que había elegido. El sonido del agua cayendo en los pequeños surtidores me envolvió con un ritmo constante, hipnótico. Los niños que jugaban a lo lejos, una pareja paseando a su perro, un grupo de amigos en bicicletas, todo parecía seguir su propio curso, ajeno a la importancia que aquella hora tenía para mí. A las 7 en punto, lo vi aparecer desde el extremo del camino. Podría haberlo reconocido incluso sin mirarlo directamente, su manera de caminar, sus hombros ligeramente tensos, una mano en el bolsillo y la otra sujetando algo, una botella de agua, esta vez. Cuando me vio, sus pasos se hicieron un poco más lentos, como si necesitara asegurarse de no imponerse. Se detuvo a 2 metros del banco. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Se sentó, dejando un espacio prudente entre los dos. No demasiado lejos, pero tampoco demasiado cerca. Me sorprendió ese detalle. Antes nunca habría pensado en la distancia. Antes habría buscado mi contacto de inmediato. No sabía si ese cambio era por respeto o por miedo. Gracias por venir, murmuró, mirando sus manos. Te dije que hablaríamos, respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos. El sonido del agua llenaba los huecos que ninguno de los dos sabía aún cómo abordar. Finalmente, él habló. Antes de decirte nada, quiero decirte que entiendo que estés aquí solo para escuchar. No espero nada más. Asentí de nuevo, y él continuó. He pasado estas semanas intentando entender por qué hice lo que hice. No solo la infidelidad. También la forma en que te lo dije, la huida después, la manera en que reaccioné cuando te vi derrumbarte. Y no tengo una sola razón. Tengo muchas. Ninguna buena. Ninguna justa. Respiró hondo. He sido egoísta. Inmaduro. Y, sobre todo, cobarde. Siempre he tenido miedo de la estabilidad. Miedo de necesitar demasiado a alguien. Miedo de sentirme pequeño. Y contigo, por primera vez, me encontré en un lugar donde no podía esconderme. Donde me veía en tus ojos con una claridad que me daba vértigo. Las palabras me llegaron como un eco suave, pero potente. Eso no excusa lo que hice, añadió. Lo sé. Y no pretendo justificarme. No hay justificación para traicionar a quien confía en ti. Se frotó las manos, nervioso. Pero si quería que supieras que no fue porque faltara algo en ti. Ni porque me faltara algo contigo. Fue algo roto en mí. ¿Y ahora?, pregunté, sin alterar el tono. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero había algo nuevo allí. Una honestidad desnuda, sin dramatismos. Ahora estoy intentando arreglarlo. Estoy yendo a terapia 2 veces por semana. Estoy enfrentando cosas que nunca quise ver. Y estoy cambiando. Poco, pero estoy cambiando. Me quedé mirándolo. No veía una actuación. Ni un intento de manipulación. Lo veía cansado, sí. Pero también verdadero. No vine a pedirte que volvamos, continuó, casi en un susurro. Sería injusto. Sería presionarte. Vine porque necesitaba decir la verdad completa. No la mitad que solté aquella noche. No la cobarde que te dejé escrita en una nota. La verdad entera. Tragué saliva. Él bajó la mirada. Te hice daño. Mucho. Y no voy a pedirme perdón a mí mismo por eso. Tampoco voy a pedirte que lo hagas tú. Solo quiero asumir lo que te causé. Y si en algún momento deseas que sigamos caminos separados, lo aceptaré. De verdad. Hubo un silencio largo, profundo. Era mi turno de hablar. Y, por primera vez en semanas, no sentí un nudo en la garganta al hacerlo. Yo también he pensado mucho, dije. Sobre nosotros. Sobre lo que éramos. Sobre lo que pasó. Y he llegado a una conclusión. Él levantó los ojos, atento. Lo que tuvimos fue real, continué. No quiero borrar eso. No quiero convertirlo en un recuerdo feo.
Me niego a dejar que la traición lo contamine todo. Porque también hubo cosas buenas. Muchas. Sus ojos brillaron, discretamente. Pero también me rompiste, añadí. Y esa herida todavía está ahí. No puedo fingir que no existe. No puedo saltar de nuevo sin pensar. Él asintió despacio. No te lo estoy pidiendo. Me incliné un poco hacia adelante. No sé si volveremos. No sé si este es el final o el comienzo de otra cosa. Lo que sí sé es que no quiero vivir desde la rabia. No quiero quedarme congelado en aquel día de la cena. Quiero avanzar. Y quiero escucharte. No descarto nada. Tampoco prometo nada. Una respiración profunda escapó de él, como si hubiera estado conteniendo el aire desde hace semanas. Eso es más de lo que merezco, susurró. Negué con la cabeza. No se trata de merecer. Se trata de decidir. Juntos. Desde otro lugar. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio que abría espacio. Él se pasó una mano por el pelo. ¿Te puedo decir algo más?, preguntó. Sí. Te echo de menos. No como quien añora una costumbre, sino como quien reconoce un hogar que no supo cuidar. Sentí un golpe emocional suave, hondo, pero no devastador. Y no quiero que eso te obligue a nada, añadió. Solo quería que lo supieras sin que pareciera una estrategia. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Él continuó. Si quieres que nos tomemos un café alguna vez, puedo hacerlo. Si quieres que no hablemos durante un mes, también puedo hacerlo. Si quieres que hablemos solo por aquí, solo por mensajes, lo acepto. No quiero llevarte al mismo lugar donde te hice daño. Me quedé mirando la fuente unos segundos, escuchando el agua. Podemos empezar por caminar, propuse. Él arqueó las cejas. ¿Ahora? Sí, respondí, poniéndome de pie. No hablamos de nada importante. Solo caminamos. Una sonrisa pequeña, tímida, apareció en su rostro. Se levantó y caminamos juntos por el parque. Uno al lado del otro. Sin rozarnos. Sin prisa. Sin expectativas. Hablamos de cosas simples, su nuevo proyecto en el trabajo, la panadería que había descubierto cerca de su piso, mis avances con la campaña que estaba diseñando. No mencionamos la traición. No mencionamos el pasado. No mencionamos el futuro. Era extraño. Familiar y nuevo al mismo tiempo. En un momento, se detuvo para observar un grupo de patos que nadaban en un estanque. Se inclinó un poco para verlos mejor y, sin querer, se giró hacia mí con una sonrisa que conocía muy bien. Una sonrisa sincera, sin pretensión. Por primera vez en semanas, no me dolió verla. Seguimos caminando hasta llegar a la salida del parque. Nos detuvimos frente a la reja de hierro negro. Gracias por venir, dijo él. Gracias por hablar, respondí. Hubo un silencio suave. Él dio un paso hacia atrás, como dejándome elegir la distancia. Yo también di un paso atrás. No por rechazo, sino por prudencia. ¿Te parece si repetimos esto otro día?, preguntó, sin presión. Respiré hondo. Sí, respondí. Otro día. Sus ojos se iluminaron, apenas, como una chispa controlada. Nos despedimos con un gesto leve y cada uno tomó una dirección distinta. Caminé hacia el centro. Él hacia el otro lado. Mientras avanzaba por la calle, sentí algo que no había sentido desde mucho antes de la traición. Ligereza. No por haber vuelto con él. No por haber tomado una decisión final. Sino por haberme permitido escucharlo sin romperme. Por haber elegido avanzar. Por haber recuperado mi voz. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. No sabía qué iba a pasar entre nosotros. Si seríamos amigos, amantes restaurados, desconocidos con historia, o algo nuevo que todavía no tenía nombre. Pero, mientras caminaba bajo los árboles del parque y el sol de la tarde se filtraba entre las hojas, entendí algo que tardé semanas en aceptar. La historia no tenía que cerrarse con un final perfecto. Solo tenía que cerrarse con verdad. Y eso, al fin,
lo estábamos construyendo. Juntos. A nuestro ritmo. Desde cero.